Muy buenas tardes amigas, amigos y clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a repasar los principales movimientos de mercado y datos económicos que se publicaron la semana pasada. Pasando a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana positiva para los activos de riesgo y estos fueron impulsados principalmente por el dato de inflación en Estados Unidos que sorprendió a la baja al mercado y también por el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos. Con esto, las acciones globales avanzan un 3.4% en la semana y la renta fija global lo hace también en un 2.3%. Y esto se da en un contexto en el que la tasa de los treasuries a 10 años también retrocede 23 basis, lo cual impulsa también al mercado de la renta fija. Y por el lado de los commodities, estos también se vieron impulsados al alza por casi un 3%, mientras que el dólar index muestra un retroceso de un 2.3% en la semana. Si pasamos al mercado local, podemos ver que el IPSA tiene un gran impulso, avanza un 3.2% en la semana y con esto el índice accionario chileno acumula un retorno durante el año de 17% aproximadamente. Y por el lado de la renta fija, el índice principal muestra un retroceso de un 0.7% y por el lado del peso chileno se ve una depreciación de 7 pesos durante la semana. Pasando a los principales índices financieros por el lado de la renta variable global, estos son todos los índices medidos en dólares y considerando el pago de dividendos, podemos ver que fue una semana positiva tanto para las acciones globales del mundo desarrollado como para las acciones de mercados emergentes. Y por el lado de los mercados desarrollados, acá podríamos destacar Europa, que medido en dólares avanza casi un 6%, y también Asia desarrollada, que muestra un avance de un 5.9% en dólares. Por el lado de los mercados emergentes, acá destacaría principalmente Asia emergente, que muestra un avance de un 5.6%, mientras que Latinoamérica muestra un avance de un 1%, que si lo comparamos con el IPSA, que lo mostramos en la diapositiva anterior, el IPSA tuvo un avance bastante más relevante que el resto de Latinoamérica. Pasando a la renta fija global, acá podemos ver que pasa lo mismo que con las acciones, tanto mercados desarrollados como mercados emergentes muestran retornos positivos. Y por el lado de los mercados desarrollados podemos ver que tanto la categoría Investment Grade como High Yield suben aproximadamente lo mismo durante la semana, alrededor de un 2.2%. Y si nos vamos a mercados emergentes, podemos ver que la categoría Investment Grade muestra un avance de un 1.3%, mientras que la categoría High Yield destaca y es la ganadora en la semana con un avance de un 2.5%. Y por el lado de Latinoamérica, el índice principal muestra un avance de un 2%. Pasando a las divisas, acá el dólar a nivel global, medido a través del dólar index, muestra un retroceso de un 2.3% en la semana, mientras que dentro de las monedas desarrolladas, destacaría acá el franco suizo, que muestra un avance de un 3.1%, y el dólar australiano, que también muestra un avance de un 2.2%, el yen de un 2.5%. Y por el lado de las monedas emergentes, acá podemos ver que el índice generalizado muestra una apreciación de un 1.6%. Y acá llama la atención que el peso chileno se desacopla de sus pares y muestra una depreciación de 7 pesos en la semana. Y esto se debe principalmente a el dato de inflación en Chile que fue publicado anteriormente, que ha presionado a la moneda. Pasando a los commodities, por el lado de los commodities también vimos retornos positivos. El índice general avanza un 2.7% en la semana. Y por el lado de la energía, acá vemos retornos mixtos. El petróleo WTI avanza un 2.1%, mientras que el gas natural retrocede un 1.7% en la semana.
Y por el lado de los metales vemos avances generalizados, pero destacaría acá la plata que salta y muestra un aumento de un 8% en la semana. Por el lado de la agricultura también vemos retornos positivos, pero destaca el maíz, que aumenta bastante más que el trigo y la soya, mostrando un avance de un 7% en la semana. Y bueno, la principal noticia de la semana fue la publicación del dato de los datos de precio en Estados Unidos, donde el IPC sorprende a la baja a las estimaciones de mercado, mostrando un avance de un 0.2% mes sobre mes, cuando se esperaba que este fuera de un 0.3%. Y con esto, el dato anual acumula un crecimiento de un 3% año contra año, mientras que el mes previo este mismo dato correspondía a un 4%. Y por el lado de la inflación subyacente, acá este es el dato que excluye tanto alimentos como energía. También sorprende al mercado a la baja y muestra un avance de un 0.2% mes sobre mes y de 4.8% año contra año. En este gráfico podemos ver que la categoría de servicios ha sido el principal contribuyente a la inflación los últimos meses y también fue el caso en este último mes. Y también acá destacaría que energía también fue un contribuyente positivo al dato de CPI de este mes, mientras que, como podemos ver en los gráficos, los meses previos ha potenciado a la baja el dato de inflación en Estados Unidos. En esta diapositiva podemos ver la historia hacia atrás y el desglose de la categoría del CPI en sus distintos ítems. Y acá me gustaría destacar quizás la línea de la inflación supercore, que esta es la que excluye alimentos, excluye energía, pero además excluye housing. Y lo que llama la atención en el dato de este mes es que esta se mantuvo plana. Si miramos hacia atrás, ha contribuido de manera positiva y de forma bastante alta durante los meses previos y se mantuvo plana este mes en 0%. Por otro lado, acá podemos ver que no solo el CPI sorprendió a la baja al mercado, sino que también los precios al productor, los cuales mostraron un avance de un 0.1 mes sobre mes, cuando se esperaba que fuera 0.2, al igual que la medida de la inflación subyacente. Y lo que podemos ver en el gráfico es que ambos indicadores vienen mostrando una tendencia a la baja los últimos meses y ahora el mercado ha incorporado esta información y espera un alza adicional en la reunión de julio para después pausar y hacer el primer recorte en enero del año 2024. Pasando a la temporada de resultados en Estados Unidos, acá vemos que 28 de las 500 empresas que componen el S&P han reportado resultados y en general la sorpresa ha sido positiva, tanto en la línea de ingresos como en la línea de utilidades, la cual por el lado de las utilidades han sorprendido en promedio un 10% al alza las estimaciones de mercado. Y acá destacaría principalmente las categorías de consumo discrecional y de financials, que incluye los bancos que fueron los primeros que comenzaron a reportar resultados. Estas son las dos categorías que han sorprendido de mayor forma a las estimaciones de mercado, siendo financials sorprendiendo casi un 4% por el lado de las ventas y casi un 15% por el lado de las utilidades. Si vemos el crecimiento acumulado año contra año de todas las empresas en promedio que han reportado hasta el momento, se ve que en promedio los ingresos crecen un 10%, mientras que las utilidades lo hacen en casi un 13%. ¿Cuáles fueron las principales compañías que reportaron resultados la semana pasada? Bueno, los bancos, donde tenemos Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo como los principales bancos que reportaron la semana previa. Y acá destacaría JP Morgan con resultados sobresalientes, sorprendiendo al mercado en un
8% por el lado de los ingresos y un 24% por el lado de las utilidades. ¿Qué tenemos para esta semana? Un par de bancos mañana: Bank of America, Bank of New York Mellon, también Morgan Stanley, Goldman Sachs. Y ya más a fines de esta semana van a reportar algunas acciones tecnológicas como Netflix y Tesla. Posteriormente tendremos publicación de resultados de American Airlines y también de algunos bancos regionales en Estados Unidos. En cuanto a datos económicos, ayer se publicó el dato de crecimiento económico en China, el cual decepcionó al mercado. Ellos esperaban un crecimiento económico de un 7% año contra año y este dato fue de tan solo un 4.5%, lo cual reafirma la desaceleración que estamos viendo por parte de China. Y las ventas de retail también muestran una desaceleración relevante, dado que el dato esperado era de un 3.3% y terminó siendo de un 3.1%. Esto todo fue el día de ayer y tuvo un impacto bastante relevante hoy en los mercados y principalmente por el lado de los commodities. Después, el día martes, vamos a tener datos de ventas de retail en Estados Unidos, donde se espera un avance de un 0.5% mes sobre mes. Después, el día miércoles, tenemos datos de inflación en el Reino Unido, donde se espera un avance de un 0.4%. Y el día jueves vamos a tener ventas de retail en México y peticiones de subsidios por desempleo en Estados Unidos. Finalmente, el viernes vamos a terminar con ventas de retail en el Reino Unido, donde esperan que se vea un aumento de un 0.2% en el dato mes sobre mes. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en una nueva revisión de la visión semanal. Y cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarnos a través de nuestros canales digitales.